los alemanes después de la Primera Guerra Mundial no quedan contentos como fueron tratados con las normas o las medidas que les fueron impuestos, que fueron contemplados en el Tratado de Versalles. Entramos en un proceso donde Rusia cambia o hace una transición al comunismo, perdón, cambia su estado, cambia su gobierno, aparece Lenin y aparece luego Stalin y se reconfigura todo Rusia como tal, aparece la Unión Soviética. Alemania queda inconforme con ese tratamiento que se le da después de salir derrotado en la Primera Guerra. Se empieza a generar un movimiento interno en Alemania, primero pues a reconstrucción del país como tal, y luego nuevamente a generar esa identidad, ese criterio, esa unión del alemán como tal, y empiezan a retomar tierra o control de tierras vecinas. Estados Unidos pues entra o estalla esa gran depresión del 1928-1929, entran en la crisis económica y se van generando un montón de elementos en el escenario mundial que terminan con la invasión de Alemania a Polonia, era lo que hemos hablado ahí, que fue el detonante para la Segunda Guerra Mundial. Yo le había mencionado que Alemania, Hitler había hecho un pacto con Rusia de no agresión, entonces no se iban a tocar, bueno, con la Unión Soviética como tal. El eje está conformado inicialmente por Italia, Japón y Alemania, y los aliados pues está Reino Unido, Francia, y por ahí van recibiendo apoyos de otras naciones que poco a poco se van adhiriendo a. Después de la Primera Guerra Mundial había quedado todo un aparato, una infraestructura militar, unas estrategias militares que los franceses y los ingleses pues creían que con eso era suficiente para contener nuevamente a los alemanes y les daba otra vez por volver a incendiar Europa como tal. Pero como mencionaba, creo que fue Geraldine, el escenario de esta Segunda Guerra Mundial se vivió en 3 sitios geográficamente diferentes. Entonces, uno era ahí en Europa, donde se había dado la primera, otro fue en el norte de África. Entonces, eran 3 frentes que había que atacar. Era Europa, era África y era Asia. Eran 3 frentes donde estaba la guerra ubicada. Entonces, también por eso, consecuencia de lo que también comentaban algunos compañeros ahora, el gran costo económico, el gran costo en vidas, porque eran 3 territorios que estaban en conflicto y estaban poniéndose muertos, y como decía también algunos, no se distinguían si era militar o si era sociedad civil común y corriente. Entonces, muertos por doquier en 3 escenarios distintos al mismo tiempo en el mismo conflicto. Entonces, eso era una cosa de locos, pues una cosa de locos. Al principio de la guerra, como habíamos dicho también ahora, Estados Unidos no tomó partida, se hizo a un lado y no tomó parte de ningún lado, ni por el eje ni por los aliados, y se fue fortaleciendo y fue pues, también alimentando esa necesidad armamentista, sobre todo los aliados, pues los alemanes sí eran cuento aparte, y empezó esa surgimiento económico nuevamente de Estados Unidos ahí al principio de la Segunda Guerra Mundial. Elementos, bueno, al principio Alemania se fue fortaleciendo porque fue ganando mucho territorio, incluso se adueñó de Francia, tomó París, era posesión de los alemanes en gran parte de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí para allá toda esa parte donde ahora está Turquía y donde está Ucrania, bueno, toda esa parte era parte de Alemania, incluso se apoderaron de gran parte del norte de África, y por el otro lado su aliado Japón estaba invadiendo Hong Kong y estaba tomando posiciones allá. Todas esas islas que eran colonias, o todo ese territorio que era colonia inglesa y colonia francesa, en Asia estaba siendo ocupado por Japón. Entonces eran 3 escenarios donde se vivía la guerra, donde se vivía el conflicto, y al principio Alemania iba muy bien, realmente iba muy bien. Sus estrategias militares, sus estrategias de guerra estaban muy bien planteadas, y como les decía ahora rato, Hitler era muy buen orador, era un líder, a pesar pues, de que negativo, pero era un gran líder y motivaba a su pueblo. Y mientras tanto se iban cocinando otras cosas como esas que alcanzaron a mencionar algunos, lo que se dio, se denominó pues como el holocausto de los judíos al interior de todos esos territorios que estaba recuperando o que estaba ganando Alemania. Y llega un momento, que fue donde nos quedamos ahora, en donde toma
la idea loca, o bueno, al momento no sé, le dio por seguir expandiéndose y meterse en la Unión Soviética. Entonces, hasta ese momento, la Unión Soviética había cumplido el pacto que tenía con los alemanes de no agresión, pero entonces empieza Alemania a invadir territorio soviético y empieza a ocupar gran parte del territorio soviético por el lado de Europa, y entonces ya la Unión Soviética entra en el conflicto, hace parte de los aliados, y entonces empieza una confrontación bien fuerte entre los alemanes y los soviéticos, que ya habían surgido, que ya estaban en una carrera pues como potencia como tal, y Alemania entonces tiene que dedicar mucha tropa, muchos recursos, porque Rusia no, o la Unión Soviética pues como tal, no era un hueso fácil de roer, pues no iban a ganar o no iban a ocupar ese territorio tan fácilmente. Entonces desplazan mucha tropa, desplazan muchos recursos allá, y en la Unión Soviética Alemania pierde. Entonces una de las batallas más crueles o más sangrientas es cuando Alemania trata de tomar Stalingrado, que era el pueblo de donde estaba, o el pueblo creado, fundado, que llevaba el nombre pues como tal del presidente de ese momento de la Unión Soviética, que era Stalin. Entonces Hitler quería como mandar ese mensaje que se iba a apoderar para debilitar a la Unión Soviética como tal. Pero desafortunadamente, pues, bueno, como mal para ellos, para los alemanes, entonces pierden esa batalla, la de Stalingrado, una de las más sangrientas, de las más crueles de la Segunda Guerra Mundial, y se tienen que empezar a recoger porque ahí pierden muchos soldados, muchos recursos, y Rusia entonces empieza nuevamente, o la Unión Soviética, perdón, empieza nuevamente a ocupar el territorio que había perdido con Alemania, y entonces entra pues como tal de lleno a recuperar todos los otros territorios que por esa parte geográfica Alemania ya había ocupado. Eh, Mientras tanto, por el otro lado, pues entonces el Reino Unido y Francia ya había caído como tal, ya Alemania lo había ocupado. El Reino Unido, por estar estratégicamente ubicado en una parte insular, pues no era tan fácil llegarlo, y Alemania ejercía una estrategia aérea y marítima para debilitar al Reino Unido. La estrategia de Hitler era cerrar o bloquear completamente el Reino Unido, que no le llegaran provisiones de ninguna parte, y constantemente estaba bombardeando por aviones el Reino Unido como tal. Y en el campo marítimo, entonces los grandes submarinos alemanes estaban tumbando, hundiendo todos los barcos que llegaban o que iban con destino al Reino Unido, con provisiones, con alimentos, con medicamentos y con todo eso. Era la estrategia alemana para acabar con ese imperio británico, con ese Reino Unido. Alemania estuvo mucho tiempo enfrascado en eso, y aparece en el escenario pues de la guerra, porque Alemania tenía tanto éxito militarmente. Entonces aparecen ya partes de lo que nos muestran algunas películas de la época, en donde los alemanes manejaban un código encriptado, un código secreto para todas sus transmisiones. Entonces los aliados interpretaban pero no entendían nada, y entonces da pie a eso al surgimiento del primer computador, que fue una máquina diseñada para descifrar ese código. Entonces por ahí hay una película exclusivamente que habla de ese suceso, ese fenómeno, donde un británico desarrolla un aparato que después se llama computador, y que es el que estamos utilizando hoy para podernos comunicar por aquí, y que permitía descifrar las comunicaciones alemanas, y que fue lo que liberó como tal al Reino Unido de esos ataques, o les permitió estar pendientes a los británicos de los ataques alemanes y poder empezar a cambiar el transcurso de la guerra. Por allá después aparece en el escenario el suceso que nos mencionaba Andrés. Japón, en su carrera de expansión en Asia, toma una mala decisión. Bombardea Pearl Harbor, una base militar americana en Hawái. Entonces Estados Unidos entra al conflicto, hace parte de los aliados, y entonces empieza a atacar. Por un lado, Alemania ve como la Unión Soviética lo recupera todo su territorio, los que Alemania había ganado. Por el otro lado, entonces Estados Unidos empieza a atacar a Japón,
Entonces a Alemania ahí sí prácticamente le tocó repartirse en tres pedazos para poder ayudar a sus aliados, a sus elementos japoneses, a los que estaban en el norte de África, donde estaban los italianos y todo eso. Y entonces Alemania empieza a debilitarse, porque como también mencionaron ahorita, eso era muy costoso en vidas y económicamente hablando. Entonces Alemania comienza a debilitarse, el eje comienza a debilitarse, y lo primero que cae es Italia. Mussolini muere, cambian el poder y los nuevos gobernantes italianos se le voltean a Hitler, se van para el lado de los aliados, entonces pierde ese elemento estratégico y pues los Estados Unidos entran de lleno contra Japón en Asia y pues tienen que dedicarse los japoneses a atender ese conflicto allá y no venir a atender acá en Europa. Entonces empieza a debilitarse bastante Alemania y empiezan a perder todo lo que habían ganado. También hay un suceso por ahí bien interesante donde Hitler, no se sabe por qué, permite la huida de un barco con 300.000, unas tropas que estaban formadas por 300.000 aliados. No entienden por qué no, todavía no se sabe por qué no atacaron y no le dieron ese golpe tan bajo a los aliados, pero luego ellos se reagruparon, se reorganizaron y vinieron y derrocaron Nunca pues he como... escuchado eso, profe. Sí, en una parte cerca de Alemania, en frontera con Bélgica, hay un sitio por allá donde Alemania tenía sitiados pues, casi a 300.000 tropas aliadas. Y Hitler, no se sabe por qué, pero los dejó escapar, pues se fueron. Simplemente no se opusieron a eso. ¿Pero en qué año más o menos? Si se acuerdan. Antes de comenzar el hundimiento de Alemania, y Alemania llevaba la delantera, estamos hablando del 42-43, la guerra acabó en el 45. Entonces estos personajes alcanzan a escaparse y luego se reagrupan y entonces ahí sí viene el suceso famoso, que eso ya hemos visto en la mayoría de las películas, que es el desembarco de Normandía, donde ya llegan todas las tropas aliadas fortalecidas nuevamente y empiezan a retomar el control de Europa. El día de, ¿cierto? Sí, el día de exactamente. Entonces, donde regresan y retoman nuevamente Francia, donde retoman nuevamente París, era la primera tarea de los aliados en ese momento, era recuperar el control de París, recuperar el territorio francés, y entonces es lo primero que se da después de ese desembarco, y ya, bueno, luego le empiezan a desplazar nuevamente a los alemanes, como para pues, sintetizar toda esa parte ahí. Listo, se acaba, o bueno, se debilita Alemania. Dos grandes errores de Hitler. Entrar a pelear con la Unión Soviética y permitir la escapada o la huida de. Y aparte de eso, Italia se voltea y Japón se tiene que ocupar de los Estados Unidos por el error también que cometieron en Pearl Harbor. Entonces, se invierten los papeles, se cambia el escenario de la guerra y entonces los aliados empiezan a recuperar todos los territorios que habían ganado los del eje. Listo. Cuenten consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, aparte de las que ya nos mencionaron ahorita. ¿Qué consecuencias trajo la Segunda Guerra Mundial? Aparte pues del desarrollo tecnológico tan grande que se dio y aparte eh, pues como tal, nuevamente la destrucción brutal de Alemania. Consecuencias de, pues ahorita me decía Ana, creo que fue, entonces surge la ONU, que eso ya le habíamos hablado anteriormente, ¿no? La primera gran consecuencia de, surge la ONU. Profe, yo tengo Hablamos, acá como algo para decir. dígame, Marcia. Dice, una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron devastación casi total de Europa. Europa, sí, es así. Se dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos de las principales ciudades europeas. Primero los alemanes conquistaban el continente y luego cuando los aliados lo liberaban, recuperaron, ajá. que usted ahora decía, Sí. lo cual se tradujo a una destrucción casi total de las mismas. Esto requirió luego grandes inversiones económicas para su paulatina reconstrucción, como el llamado Plan Marshall propuesto por los Estados Unidos. Eso, adivinen quién fue el que llegó como salvador a todos los países europeos a prestarles plata y a llevar ayuda para su reconstrucción. Se lo acaba de decir Marcela, Estados Unidos. Listo, ¿qué Y más, Marcela? inició de un mundo bipolar.
Las Listo. potencias europeas, tanto aliadas como el eje, quedaron al final del conflicto tan debilitadas económicamente y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a las dos nuevas superpotencias, los ¿Qué Estados son? Unidos y la Unión Soviética. Exactamente. Entonces, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista geopolítico, quedan dos potencias en el escenario mundial, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Listo, Marta, ¿qué más? Donde da inicio la llamada Guerra Fría. Listo, entonces ya, párenmela ahí que ya nos metemos en el segundo. ¿Quién iba a hablar en el tercero? ¿Quién iba a hablar por ahí, Diego? No, que sí, después de la posguerra se inició pues a la Guerra Fría. Listo, espérenme, ya rematamos aquí y allá hablamos de esa, ya nos metemos en esa, que es la continuación, listo. Entonces miren que todo esto es una cadena, una secuencia y es la consecuencia de una cosa de la otra. Se termina la Segunda Guerra Mundial, cae, se supone que Hitler se suicidó, otros dicen que lo mataron, otros dicen que está vivo y vive por acá por Latinoamérica, no se sabe la verdad no se sabe. Algunos lo han visto dizque en Argentina, otros lo han visto por Chile, no se sabe la Sí, verdad. eso decía. Es que en Sí, Argentina según había escapado. sí, algunos dicen que anda por Argentina, otros dicen que está por Chile, otros dicen que se suicidó, otros dicen que lo bombardearon en un búnker, bueno, no se sabe la verdad. Solamente detalles pequeños, profe, Sí, muy pero pues, pequeños ellos detalles, exactamente. decían porque creaban como pequeñas instituciones de nazis que habían logrado escapar a América Sí, que se habían y venido por habían todos lados. muchas en Argentina, entonces por eso también gran parte de la población pensaba que había Eso es sobrevivido. una leyenda, ¿no? Eso es un mito, pues. Hubieron documentales de que Argentina sí les daba asilo político, les A dio los mucho alemanes. alemán. Sí, sí. Y eso es lo que dice, hay gran congregación de alemanes después del conflicto y en varios países. Bueno, entonces, consecuencia, se termina esa vaina y otra vez Alemania destruida. Y otra vez, entonces ya no el Tratado de Versalles, ya aparece la ONU, aparecen los ganadores, entonces nuevamente Francia, Reino Unido y Estados Unidos, por un lado, y por el otro lado Rusia. Entonces esta vez se reparten Alemania. Alemania se divide en dos. Entonces ahí surge la República Federal Alemana y la República Comunista, pues la democrática. Entonces, la mitad de Alemania queda para Estados Unidos, Francia e Inglaterra, pues tienen el control, ¿no? O tienen la filosofía que de ellos es netamente capitalista, y la otra Alemania, la Alemania oriental, entonces queda en poder de la Unión Soviética o bajo el poderío de la Unión Soviética desde el modelo comunista, desde el socialismo. Entonces, Alemania se divide en dos después de esa guerra. Y entonces, por un lado, la Unión Soviética ayuda a la reconstrucción de, y por el otro lado, Estados Unidos y sus aliados ayudan a la reconstrucción de. Y se termina la Segunda Guerra Mundial, se reparten y se distribuye, bueno, se genera la ONU, se le da a los judíos, ya lo habíamos hablado, el territorio palestino, se crea el Estado de Israel para que los judíos grandes damnificados de este conflicto ocuparan esas tierras, que ya lo habíamos charlado por allá, y bueno, se configura todo eso de lo que estábamos hablando, los países árabes y todo eso del Medio Oriente. Bueno, se acaba Francia e Inglaterra entregan sus predios, es lo que hablaban ahora, ese proceso de descolonización, todo lo que tenían en África, todo lo que tenían en el Medio Oriente y todo lo que tenían en Asia, se empieza a devolver, todo ese territorio francés, todo ese territorio británico, se empieza a devolver a sus dueños, a los asiáticos, a los africanos, empieza la descolonización del planeta y entonces empieza la creación de un montón de nuevos estados. Pero entonces, particularmente, Alemania queda fraccionado en dos, una parte capitalista y una parte socialista. Y en un lado estaba Estados Unidos, estaba Inglaterra o el Reino Unido, pues Francia, y por el otro lado estaba la Unión Soviética. Y una vez se acaba ese conflicto, entonces entramos en ese periodo de posguerra que ya ustedes estaban mencionando. Entonces empieza la Guerra Fría. Entonces hablemos de la Guerra Fría en estos últimos 15 minutos. Cuéntenme a ver. Cualquiera. ¿Quién dijo yo primero? Yo, ¿qué? Hágale. Profe, la Hablen Guerra Fría. otros. Sí, de los que no han hablado, hay unos que casi no han Nadie hablado quiere hoy. hablar, están más Nadie. tímidos hoy. Hoy Ana está muy tímida, Víctor Vea. está muy callado. Víctor no quiere decir nada. Venga, Vea, Valentina no se conectó. ¿Qué pasó con Valentina hoy, Geraldine? Hoy no la he visto por acá. Profe, mi hermana está sin internet. Ah, bueno, listo.
Pero yo no me puedo ¿Me conectar. escucha o no? Sí, lo escucho, Víctor. Hábleme de la Guerra Fría, Víctor. Listo, profe. Fue un enfrentamiento político e ideológico que se desarrolló entre los años 1945 y 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial, el cual se enfrentaron los Estados Unidos y la Unión Soviética por la hegemonía política y economía del mundo. Entonces, profe, ahí Estados Unidos apoyaba el sistema político capitalista, la Unión Soviética el sistema de gobierno comunista. Esa guerra fue caracterizada por la violación de los derechos humanos por parte de los beligerantes, el cual repercutió en severas consecuencias para la sociedad de aquel entonces. La Guerra Fría se prolongó a través de 42 años, quedando por finalizada a comienzos de la década de los 90, gracias a que ambos presidentes llegaron a un acuerdo mutuo. Pues surgieron diferentes factores que impulsó a terminar esa Guerra Fría. El principal factor fue la caída del muro de Berlín. Profe, hay como características, ¿sí me escucha, profe? Sí, sí, hágale, hágale. Y hay como características de eso, pues que se creó la OTAN, que es el Organismo Internacional del Atlántico, se firmó el Pacto de Varsovia, que es como un tratado de amistad, de colaboración y de asistencia mutua. Fue una alianza militar compuesta por 8 países socialistas europeos, creada para contrarrestar el rearme de Alemania. Listo, entonces varias cosas que nos plantea Víctor acá. Entonces, termina la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente empieza ese dominio, demostrar esa hegemonía. Entonces, tenemos dos potencias en el escenario, Rusia, Unión Soviética y Estados Unidos, y empieza esa carrera por demostrar cuál va a ser el vencedor entre los dos. Característica de la Guerra Fría, ojo, no se da en el territorio americano ni en el territorio soviético, se da en otros escenarios y no hay una confrontación directa, abierta, declaratoria de guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Ellos seguían siendo amigos, entre comillas, ¿no? Pero directamente no se atacaban como tal. Y por lo tanto, pues no había ni ocupación de territorio americano ni ocupación de territorio soviético. Entonces, muy diferente a lo que había acontecido en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el escenario del conflicto cambia completamente. Y uno de los elementos, o geográficamente hablando, uno de sus puntos estratégicos, donde más se evidenciaba eso, entonces era en Alemania. Y como les mencionaba, había quedado dividido en dos bloques, el capitalismo, el capitalista y el comunista. Entonces, ahí podría decirse que estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial, pero pues gracias a Dios no se dio. Físicamente, territorios físicos, geográficos, en diferentes escenarios se dio esa guerra o esa llamada Guerra Fría. Nos habla Víctor que después de la Segunda Guerra Mundial entonces aparecen dos pactos o dos tratados o dos acuerdos, el de la OTAN que reúne el tratado pues, del Atlántico Norte, donde todos los aliados prometen mutua cooperación, lo que decía Víctor, y por el otro lado el de Versalles que hace referencia a, el de Varsovia, perdón, que hace referencia a los socialistas que también se reúnen para colaboración mutua. Entonces, el mundo se divide en capitalismo y en comunismo. Eso es lo que pasa ahí después de la Segunda Guerra Mundial. Y a todo ese proceso de tire y afloje es lo que se conoce como la Guerra Fría. Aquí entonces aparece el escenario capitalista mundial y el escenario comunista mundial. Y físicamente, pues hablando de consecuencia, entonces aparece Cuba en el escenario geopolítico mundial. Estamos hablando de, bueno, antes de lo de Cuba se dio para los 60, aparece Colombia, aparece Chile, aparece Bolivia, porque toda parte de Latinoamérica surgen las guerrillas son motivadas, son auspiciadas por el comunismo como tal, y pues nuevamente juega y aparece en el escenario de Estados Unidos tratando de ayudar o de combatir
modelo, porque a ellos no les convenía, el modelo de ellos era el capitalista, entonces se genera todo o se desencadena todo ese escenario que se vivió en la segunda parte del siglo anterior. Entonces, el referente geográfico, pues llamado de una, en la Guerra Fría es Alemania. Nos habla del muro de Berlín el compañero Víctor, entonces por ahí en el 61, 62, de la noche a la mañana muchos alemanes del este se estaban yendo para el oeste, o sea, del comunismo estaban pasando al capitalismo. Entonces la Unión Soviética tomó una medida drástica de frenar eso y levantó rápidamente un muro, que es el famoso muro de Berlín, que primero pues fue una malla o una cerca pues de alambre y que rápidamente levantaron un muro como tal que dividía Alemania en dos y donde no se permitía el paso de personas de un lado al otro y que duró, que estuvo en pie hasta 1989 y que dicen que fue uno de los primeros elementos que causó la disolución de la Unión Soviética como tal, que se dio en 1991, que ese fue ya el primer indicio de que la Unión Soviética había perdido su poderío como potencia y que las cosas no iban bien con el comunismo, con el socialismo como tal. Y en el 91 pues cae como tal la Unión Soviética y aparecen 14, 15 nuevos estados, o se distribuye pues todo ese territorio, siendo pues el principal Rusia, como lo conocemos hoy por hoy, y aparecen otros países, otros estados a partir de 1991, cuando cae la Unión Soviética como tal. Y se le da ahí pues fin a la Guerra Fría como tal, que tuvo muchas implicaciones desde el punto de vista militar, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista geopolítico. ¿Por qué? Desde el punto de vista, por ejemplo, la carrera espacial, pues, Estados Unidos y la Unión Soviética entran en una carrera alocada por conquistar el espacio, lanzando satélites, colocando personas en el espacio e incluso llegando pues a la luna como tal. Entonces, es una de las características de esa Guerra Fría. Ana, ¿vas a decir algo? Que te veo por acá con la mano arriba. Ana. ¿Se durmió Ana o qué? ¿Por qué me levantó la mano? Bueno, sí, ya No, abrió. profe, es que iba a decir una cosa, pero usted ya lo dijo, entonces no, ya no. ¿Qué ibas a decir? Cuéntame. No, lo que pasó pues en la Guerra Fría, que una de las consecuencias más drásticas fue la desintegración de la Unión Soviética, ¿sí? Sí. Pues debido a que en ese momento lo que fue lo desintegró la escasez de la economía y la política, y entonces la independencia de varias repúblicas generaron que la Unión Soviética, como se desintegrara, se desprendiera debido a esa crisis que atravesó a esa Guerra Fría que estaba en el momento, pero usted ya lo había acabado de decir, entonces pues Listo, Ana. Entonces, pues ya me va cortando acá el tiempo, ya vamos a terminar. Entonces, así a grandes rasgos de la Guerra Fría, entonces surgen las guerrillas en Colombia, por ejemplo, y entonces apoyo comunista a los frentes guerrilleros, llega a Estados Unidos a apoyar al gobierno o a los gobiernos de turno para combatir a esas guerrillas, que eso lo pudimos ver hasta finales o hasta ahorita, pues cuando desaparece como tal la guerrilla de las FARC, el apoyo americano al Estado colombiano para combatir las guerrillas, pues eso hacía parte de la Guerra Fría como tal. En Cuba sube Fidel Castro al poder, entonces se vuelve completamente socialista, comunista, recibe todo el apoyo de Rusia. Entiendan que los bloqueos económicos de Cuba los genera Estados Unidos por ahí en la década de los 60 debido a ese apoyo que recibe Cuba desde la Unión Soviética. Y al tener ese gran apoyo, entonces Cuba permite que Rusia o que la Unión Soviética, pues como tal, tenga presencia en esta parte del territorio mundial del planeta, y entonces eso despierta el temor de los americanos. Se genera por ahí la tan famosa crisis de los misiles donde Cuba le permite a la Unión Soviética instalar unas plataformas para lanzamiento de misiles, y Estados Unidos no ve eso con buenos ojos porque desde Cuba hasta Estados Unidos hay un trayecto muy pequeño y sentía pasos de guerra, pues ya se sentían vientos de guerra. Finalmente los soviéticos
firman un pacto con el presidente de turno de ese momento, John F. Kennedy de los Estados Unidos, para no agresión ahí en esa, y todos se desarmaron pues ahí, porque eso estaba a punto de estallar esa guerra pues ahí desde Cuba. Desde ese momento vienen los bloqueos americanos a territorio cubano, que todavía pues se han mantenido, se han sostenido, y que en los últimos años pues se han aflojado un poco, pero que todavía se dan. Aparecen la Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos apoyando a Corea del Sur y los soviéticos, bueno, todos los comunistas apoyando a Corea del Norte. Se forma o se genera la República Democrática o la República Popular China, también con modelo comunista socialista que todavía se mantiene, que todavía se sostiene, a pesar de todas las transiciones que ha dado. Y Cuba todavía funciona con ese modelo, pero todos los otros grandes que estaban metidos en ese cuento empiezan a caer o a desfallecer cuando cae como tal la Unión Soviética. Entonces, hoy por hoy, pues, Rusia adopta unas políticas diferentes a las del socialismo, pues como tal, pero trata de recuperar todo ese terreno que perdió allá. Final de la Guerra Fría deja en el escenario político, geopolítico mundial nuevamente a Estados Unidos como la superpotencia. Y desaparece la Unión Soviética, es la gran derrotada en esa Guerra Fría, que nunca fue guerra pues como tal, porque no hubo un enfrentamiento físico, declaratoria de guerra como tal, entre dos estados o entre dos naciones, pero que sí dio mucho de qué hablar y generó muchas amistades y enemistades de un bando y del otro, y que propició esa carrera espacial y armamentista. Se genera esa locura y se desarrollan esas armas nucleares. Bueno, algo que se nos olvidó mencionar para rematar la Segunda Guerra Mundial, y que ahora cuando hablo de la carrera nuclear armamentista, pues que fue el broche de esa Segunda Guerra Mundial. Alemania cae, Hitler desaparece, Europa retoma el control de todo el territorio, pero los japoneses todavía están dándole guerra a los gringos por allá en Asia. Entonces Estados Unidos toma la decisión de lanzar esas dos grandes bombas que le dieron fin, pues, o derrotaron definitivamente a los japoneses. Entonces, en la Guerra Fría, pues, la carrera nuclear, tener el dominio o el poderío militar desde el punto de vista nuclear, pues fue marcado por la Unión Soviética y por Estados Unidos. Entonces, fueron características que marcaron esa época. Ese fue el siglo XX, un siglo lleno de muchos conflictos, un siglo lleno de muchas estrategias geopolíticas, donde se configuraba y se reconfiguraba el escenario a partir de ese pretexto que era la guerra. Entonces, a partir de ciertos escenarios que se iban generando o se iban presentando desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geográfico, entonces detonaban esos conflictos para reacomodar. Todo eso fue de reacomodación. Termina el siglo XX y en el escenario geopolítico mundial queda Estados Unidos como superpotencia y los demás completamente debilitados. Se perdieron todas esas colonias británicas y francesas de África y de Asia, y empieza a surgir la China como el nuevo competidor en ese escenario geopolítico. Japón, pues también, a pesar del revés de la Segunda Guerra Mundial, pues se recupera y empiezan a marcar diferencia en Asia. La Unión Soviética se disuelve y nada que hacer, entra nuevamente en un conflicto interno de repartición de territorios y Estados Unidos se fortalece como tal. Y se acaba el siglo XX. Entonces hoy terminamos ahí. Próxima semana hablaremos de el principio del siglo XXI, donde está marcado por una gran... Guerra, Dígame, Diego. y esa tercera guerra, de que se habla que es una tercera guerra, este suceso que está sucediendo. Ahorita, pues bueno, ya llegamos allá. Entonces, tema de la próxima clase. Hablaremos de la gran crisis económica que afrontaba Estados Unidos en el 2001. Profe, una preguntita. Dígame. Profe, ¿y la otra semana es examen o No, es cómo, dentro de 15 va a ser días. usted? Dentro de 15 días. Ya les explico. Entonces, les Listo. digo, próxima semana terminamos hablando del siglo XXI. Entonces, hablaremos de, arranca el siglo, termina el siglo XX y arranca el siglo XXI con la invasión americana a Kuwait, a Irak y todo ese tipo de cosas. Ya hablamos